Pues podemos ir empezando si gustan. Bueno, les comento que un poco para recuperar lo que platicábamos la sesión pasada, estos textos que estamos revisando forman parte de los exámenes de bachillerato que Marx escribió en 1835 para poder salir del bachillerato. Y entre ellos se encuentra este, que es el más ignorado de todos, ¿no? De hecho, todavía en algunas biografías ni siquiera lo mencionan. Mencionan dos exámenes, que es el de alemán, que vimos la semana pasada, con el título de Reflexiones de un joven al elegir profesión, y el examen de religión, que aquí en México apenas se publicó en 2018 una segunda edición en un libro compilatorio de la editorial Trota. Este texto que vamos a leer hoy sobre el Principado de Augusto en la época romana, en la época clásica, nunca se había publicado en español hasta hace apenas en 2010 con la tesis de licenciatura, que es una traducción de un estudiante de aquí, de México. Hasta hace apenas en el 2010 no hay ninguna traducción en español, y de hecho él mismo menciona en su introducción que la mayoría de los marxistas, de los biógrafos, de los estudiosos de Marx, dicen que es un texto irrelevante, irónicamente al ser el texto más político de los tres de bachillerato de Marx, ¿no? Y pues un poco para dar la palabra a mi compañero Lalo, pues mencionar que, como habíamos visto la vez anterior, Marx tiene influencias literarias, políticas, filosóficas desde su infancia, hasta antes de tener un acercamiento explícitamente en la actividad política, ¿no? Estas influencias, en primer lugar, la ética semita, el pensamiento judío jasídico, porque tiene una ascendencia rabínica desde muchos años en Tréveris. La segunda es, por parte de su padre, digamos, un liberalismo influenciado por Kant, por Voltaire. Su padre fue un abogado muy activo después de las guerras napoleónicas en lo que hoy es Alemania, ¿no? O Renania más específicamente, que fue adherida a Francia y que posteriormente al imperio de Hungría, imperio austrohúngaro. Y una tercera referencia la tiene desde que entró al bachillerato, al gimnasio de Tréveris, con profesores. Nuestro traductor nos cuenta, sus profesores tenían constantemente discusiones de tinte kantiano, discusiones políticas, académicas. Uno precisamente trataba de influirlos o de introducirlos en la cuestión del mundo clásico, ¿no? Decía en su introducción que este profesor de latín hacía que los estudiantes conocieran la historia del mundo clásico tanto que su propia historia se les parecía más ajena, ¿no?, a ellos. Entonces, de este lado, podríamos decir que otra de sus influencias tempranas pues fue justamente la del mundo clásico. Varios autores que influyeron en su estilo literario y específicamente influyeron en su forma de leer la historia, ¿no? Entonces, es por eso que este texto es específicamente o particularmente importante en la formación del pensamiento temprano de Marx, porque influye en su forma de leer la historia, influye en su forma literaria de su producción teórica,
Y de hecho influye tanto que, como lo dijimos la vez pasada, va a tener referencias que se van a ir repitiendo en toda su vida, ¿no? Sin más, yo le pasaría a dar la palabra a mi compañero Lalo. Si están de acuerdo. Sí, muchas gracias, Mau. Pues para las personas que nos lleguen a escuchar, más pareciera que la dinámica de pues este espacio es como que alguien de forma voluntaria exponga el acercamiento que es el objetivo de este espacio, eh, del texto correspondiente de Marx, para que ya después entre pues todos los compañeros, todos acá, pues lo comentemos, ¿no? Yo no sé si aquí mi compañero Moy, Gerardo, yo creo que Mausi, ¿verdad? Lo leyeron, pero si no, creo que sí podríamos hacer, no sé si quede grabado eso necesariamente, pero un ejercicio de lectura comentada. Es decir, el texto es muy corto, creo. Entonces podríamos tal vez desmenuzar una cuartilla o dos, si es que no lo leyeron. De todas maneras, pues yo preparé unas diapositivas y extraje algunas citas que me parecieron interesantes. Eh, pues ya me había presentado, pero mi nombre es Eduardo. El campo disciplinar que yo estudio es el de la pedagogía. Entonces, bueno, pues casi ya prácticamente soy egresado del Colegio de Pedagogía de la UNAM. Y pues es la primera vez, le comentaba a Mau, que tengo acercamiento y que leo este texto que estamos leyendo a través de la tesis. Aquí la tengo para que la vean, la tuve que imprimir. La tesis de licenciatura de Rafael Vázquez Velázquez, que se graduó como licenciado en Letras Clásicas y que trabajó este texto de Marx, que pues se titula y que podemos encontrar como el principio de Augusto. Yo quiero comentar primero, y es una aclaración que hace Rafael, es que, bueno, si no me equivoco, los sinoidales o uno de los sinoidales que calificó el ensayo de Marx pusieron el título de este ensayo. Si encuentro la página se las digo, pero o sea, entiendo que Marx no tituló el ensayo, pero sí podemos, o sea, leemos el ensayo y habla sobre el Principado de Augusto. Entonces, pues ahí está el título. Preparé unas diapositivas, igual me pueden ir como interrumpiendo si algo se me va, porque pues sinceramente no leí toda la tesis, leí algunos extractos y el texto que Marx escribió precisamente antes de ingresar a un nivel superior, pensaríamos actualmente, que serían estudios universitarios. Eh, y bueno, voy a compartir pantalla, ¿vale? Y ustedes me dicen si se ve. Uh -huh. Ahora espérenme tantito, me voy a desconectar y voy a volver a conectarme. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, amigo, Sí, se ve bien. sí, es. Bueno, pues entonces ahora sí comenzamos este círculo de lecturas de Karl Marx. Esta sesión 2 vamos a aproximarnos, vamos a intentar estudiar un texto que Marx escribió siendo muy joven, no pasaba de 20 años, y que podemos encontrar en la bibliografía, en internet o, o en las biografías, etcétera, titulado como Se cuenta el Principado de Augusto merecidamente entre las épocas más prósperas de Roma, que es el examen de latín. Y bueno, aquí en la presentación también está el nombre de mi compañera Vanessa Silva, pero pues que por cuestiones personales no se pudo conectar. Y bueno, antes de comenzar a leer el texto, rescaté como algunas citas y también traté de yo más o menos en una línea del tiempo localizar dos hechos fundamentales. El primero, y creo que Mao ya hacía énfasis en este aspecto histórico de Marx, de su nacimiento,
Y creo que algo que tenemos que tener muy presente es que el ser humano, en cuanto nace, mama de su cultura. Y con esto quiero hacer énfasis y que también lo rescata el autor de la tesis, aquí lo pueden poner lo pueden leer en esta primera cita. Quiero hacer énfasis en que Marx, al nacer en Trèveris y Trèveris, que tiene pues toda una construcción histórica, Marx está ligada sí o sí al mundo antiguo occidental. Entonces, Marx no es ajeno de toda esta historia de los viejos autores en Roma, en Grecia, y él también los lee. Es parte de su formación, diríamos actualmente, preuniversitaria. Cito al autor, a Rafael de la Tesis: en esa misma ciudad que es Trèveris, establecida a orillas del Mosela, nació Marx, quedando así ligado desde su nacimiento al mundo antiguo. Si leemos un poco sobre la tesis de Rafael, lo que va haciendo es explicar pues la construcción histórica de Trèveris y cómo Marx, repito, al nacer en esta urbe, siendo la urbe una de las urbes más viejas de la región, pues se conecta sí o sí con el mundo antiguo. Al menos yo haciéndome una autocrítica, para mí esto era desconocido. Sabía que Marx tenía una visión muy amplia y un acercamiento muy amplio a muchos autores, por ejemplo, de la economía política de su tiempo a través de Engels, pero esa parte literaria sí, de alguna forma, la olvidaba. En fin, años después, y esto lo pongo otra vez, y es algo que también ha rescatado Mau, años después, escribe este texto que estamos estudiando, El Principado de Augusto, el cual forma parte de la evaluación eh, de la graduación del gimnasio. Yo les comentaba que mi campo disciplinar es el de la pedagogía y esto es interesante para saber de qué forma los estudiantes en el tiempo de Marx y digamos, en las condiciones o en la geografía en las que se encontraban, pues eran evaluados. Tal vez no es el concepto, tal vez alguien me lo discuta, pero yo aquí en mis apuntes pondría esto como para pensar la evaluación de un joven que va a pasar a la preparatoria y que le piden ensayos y que uno de esos ensayos es el texto que estamos leyendo ahora sobre el Principado de Augusto. Bueno, el título, El Principado de Augusto, pues yo cuando lo leí no tenía presente quién fue Augusto César, entonces pues busqué un poco en internet y es algo que se los comparto a fin de que pues tengamos al menos un piso conceptual o histórico mínimo para que ya podamos acercarnos al texto. Y lo que encontré fue que Augusto César eh, bueno, fue príncipe, ¿no? Tendría que ser príncipe por el título de Roma, que fue el primero, y Augusto, por lo que busqué, tuvo, digamos que en la práctica, una política de expansión territorial de Roma para que empezara a crecer Roma y precisamente las intervenciones, una parte de las intervenciones eh, que dirigió como parte de esta política de expansión territorial, pues fue Germania. Cito aquí al autor de la tesis: Germania fue declarada urbe romana, la capital de los tréveros, que es un grupo de galos. Sin embargo, lo que también explica el autor es que hay otros mitos en torno a la construcción histórica o a la historia de Trèveris que no precisamente la asocian con Augusto César, porque la información que encontré es que
se dice que Augusto César fundó Treveris, pero hay otros mitos que explican que ya había toda una historia, ¿no? Antes de Roma. Entonces, se los comparto para que tengamos presente, pues, quién fue Augusto César, porque me parece que Marx eh, lo que intenta en su ensayo, que lo vamos a ver ahorita, de alguna forma es tener una posición política en cuanto al principado de Augusto. Eh, ay, permítanme un momento, le voy a... porque no se están compartiendo todas. ¿Se sigue viendo? Sí, Ok. Sí, por alguna razón no se compartió todo. A ver. Como que se lo salta. Ahorita 2 páginas. Presente. Ah, listo. Ahora sí, perdón. Bueno, esto ya es repetitivo, pero por alguna razón no pasó esa diapositiva. Ya tenemos presente que Marx escribió esto para graduarse de lo que sería preparatoria, que es Gymnasium, si no me equivoco, y que lo escribió en la misma semana, y que tiene sentido porque era su evaluación. Es como cuando alguien está en periodo de exámenes o en periodo de evaluaciones y pues tiene que hacer todo su trabajo, ¿no? Entonces esto ya es un poco repetitivo, aquí la historia. Y esta parte sí es interesante, es una cita que rescaté en la página 11. Todas las citas que estén acá son de la tesis del licenciado Rafael Vázquez Velázquez. Entonces sí es importante, me parece, porque, bueno, yo coincido con Mau y creo que era la lectura que él daba, no sé si sea la posición de ustedes, pero al menos yo sí crecí con compañeras y compañeros marxistas que de alguna forma tenían en el abreviario, en el lenguaje marxista, los campos de la economía política, en Marx, filosofía, política no tanto y nada más. Entonces, esta parte literaria no es abordada y creo que sí es necesaria porque, en efecto, creo que cuando leemos a Marx, Marx tiene una forma muy peculiar de escribir y, por ejemplo, recuerdo un texto que escribió los Grundrisse al principio. Ahorita voy a sacar mi texto, hace referencia a una novela eh, muy popular, si no mal recuerdo, del siglo XVIII o siglo XIX, y es una referencia novelística, ¿no? Entonces, creo que esto también es como otro apunte u otro aspecto a considerar de que Marx sí tenía todo, digamos, todo un campo cultural literario muy amplio y con esto particularmente estamos viendo que también del mundo antiguo occidental, también lo ligaba la propia historia de Trevery sí o sí. Cito al autor, por si no lo han leído, podemos encontrar vetas muy diáfanas, no solo relativas a su pensamiento social y político, sino a sus inclinaciones artísticas y literarias. Y lo más interesante, el contacto con los clásicos durante sus años de formación escolares previa a la universitaria, contacto decisivo para el desarrollo de lo que a la postre lo distinguiría entre toda la playa de teóricos de su generación, su estilo. Yo también estoy de acuerdo con ello, era lo que comentaba, creo que cuando leemos a Marx tiene un estilo muy particular que no sé cómo definir, que no es, eh, que sí es teórico, pero al mismo tiempo se desembona de lo académico, hace burlas, rescata obras literarias, etcétera. Entonces creo que eso hay que tener muy presente, ¿no? Cuando leamos o cuando leemos el autor, esta parte de Augusto César. En la página 56, esta es la foto que extraje de la tesis de Rafael. Y bueno, aquí comenta lo siguiente, el escrito sobre Augusto
junto al examen de composición improvisada en latín que complementaba su evaluación, ha caído en cierto olvido, quizás porque consideran carentes de valor histórico o ideológico estos escritos preuniversitarios, o acaso porque no todos los editores y compiladores de Marx han querido enfrentarse al latín. Lo mismo, creo que sería bueno también compartir experiencias del compañero que se encuentra en Perú, pero cuando a mí me hablaron de un tal Marx, lo primero que me dieron a leer fue El Capital. Pero después yo encontré los Grundrisse, y para mí bueno, es mi punto personal, obviamente no he leído me parece que son 3 tomos de siglo XXI, es muy complejo y me parece que son los borradores del Capital, me va a corregir Mau, pero yo desconocía los Grundicis y ahora con este círculo, pues es la primera vez que me enfrento al, al Principado de Augusto, al texto de Marx. Entonces, en efecto, sí hay, digamos que entre el marxismo o los marxismos mundiales y latinoamericanos, pues solamente un acercamiento particular a Marx, y por eso yo creo que es importante este grupo de nosotros, que pues, nos estamos apropiando al final de él porque estamos acá, de poder acercarnos a otras de sus obras que nos pueden dar luz de muchas cosas, ¿no? Bueno, lo que a mí me gustaría hacer, y pues quisiera que me apoyaran, voy a dejar de compartir, es que al final por acá escribamos algunas preguntas que se queden, pues para pensar, para reflexionar, dudas, ¿no? Que aquí las escribamos, preguntas o dudas. Creo que no puedo escribir. Ah, no, sí. No, preguntas del texto. eh, o que rescatemos citas o comentarios que podamos hacer de una lectura comentada. Y pues lo que quiero hacer precisamente con ay, ya no puedo escribir, comentarios, o sea, me gustaría que al final las hiciéramos, no sé, en el chat, que las escribamos nuestras dudas y nos las llevemos para pensar del ejercicio de lectura comentada que me gustaría hacer. Voy a dejar de compartir para presentar el texto. Esto es un poco, digamos, solamente una introducción, ¿no? Al texto de Marx, que se puede profundizar mucho más en la tesis de licenciatura de Rafael. Todo lo saqué de ahí, no estoy diciendo algo que me haya sacado de la manga. Entonces, pues me gustaría ir leyendo, bueno, no todo, sino que yo voy a ir seleccionando algunas ideas que yo rescaté, es decir, que subrayé acá y que las voy a pasar a la computadora, a fin de que podamos ir haciendo este ejercicio de lectura comentada. Y pues les pido su apoyo para que me interrumpan o para que también me apoyen a clarificar algunos aspectos o matizar. Y bueno, eso es un poco sobre la introducción. Ahora sí voy a pasar al texto. Eh, Perdón, me voy a tener que salir otra vez porque no puedo presentar. Listo. A ver, toda tu pantalla. Uh-huh. Y bueno, no sé si lo leyeron, pero me parece que sí podemos intentar hacer el ejercicio de lectura comentada. Evidentemente, tal vez no leer todo así tal cual, pero bueno, entonces estamos leyendo o nos estamos acercando a este texto de Marx, que escribió muy joven, que podemos encontrarlo con el título de, es una pregunta, se cuenta el Principado de Augusto merecidamente entre las épocas más prósperas de Roma. Voy a ir sacando mis notas y bueno, yo hice primero
Aquí voy a ir sacándola para poder escribir. Yo hice, y pues, tal cual lo que hice en mi libreta lo voy a tratar de compartir acá. Primero, pues sobre el título, yo me hacía la pregunta de a qué se refería sobre el principado, ¿no? ¿No? Creo que tal vez sea una obviedad, tal vez no para todas y todos, por eso ahí lo pongo, pero el principado es una forma de gobierno en la que en un territorio se encuentra un príncipe, ¿no? Sí, un gobernante, en este caso es Augusto, de quien hablamos un poco al principio, y pues que se encuentra gobernando Roma. Creo que eso es como un primer nivel de acercamiento, y en un segundo nivel ya habría que analizar este, cómo es esta relación de gobierno, ¿no? O qué contradicciones se encuentran en esta forma de gobierno. Al principio, lo que hace Marx en su ensayo, y me parece que es algo que escribe también el autor, al principio lo que hace Marx es establecer algunos de los criterios de discusión para analizar la época de Augusto en Roma. Y bueno, voy a ir aquí como subrayando lo que yo también subrayé y voy a ir leyendo con ustedes. Dice Marx, al que investiga de qué naturaleza fue la época de Augusto, se le presentan muchas cosas, a partir de las cuales se puede tener un juicio sobre ella. Entonces, Marx ya está teniendo, o más bien, sienta las bases o los criterios en el momento en que uno se acerca a estudiar la época de Augusto. Y cuando uno y cuando uno decide investigar la naturaleza o de qué naturaleza fue la época de Augusto, lo que nos dice Marx es que podemos encontrar varias cosas. Y bueno, lo voy a ir poniendo como de distintos colores. Primero, una comparación con las otras épocas de la historia de Roma, que es un poco lo que hace Marx más adelante, y lo vamos a ver más adelante en el texto. Ay, perdón, lo voy a borrar para que se vea mejor. Esto es lo que podemos encontrar si decidimos investigar de qué naturaleza fue la época, una comparación de las otras épocas de la historia de Roma, y él lo hace un poco en este ensayo, o sea, es un acercamiento. Después, al investigar sobre esta naturaleza de la época de Augusto de Roma, encontramos, dice Marx, que se debe indagar qué dijeron sobre ella los mismos antiguos. Y es que, como decía Mau, Marx tiene todo un acercamiento y es lo que explica la tesis a distintos autores del mundo antiguo occidental. Aquí, por ejemplo, les voy a leer un poquito. Aquí. Y precisamente lo pueden encontrar en la tesis del compañero. Un momento, por favor. Es decir, Marx aquí tiene presentes las opiniones, ¿no?, de distintos autores pues sí, del mundo antiguo o autores clásicos occidentales. Aquí, por ejemplo, en la página 28 hay una cita que dice: durante el 9º curso, Marx se leyó a Cicerón, Tácito y Horacio. La historia de Roma fue ampliamente tratada en la clase de historia de Weitenbach. La época de Augusto fue tratada al final del penúltimo o a principios del último año escolar. La lectura de los anales de Tácito en el 9º curso influyó evidentemente a Marx desde el punto de vista del contenido, así como del estilo. Entonces, bueno, un concepto que desde mi disciplina trabajamos es el currículum. Es un concepto muy, muy complejo y muy amplio, pero uno de los aspectos o una de las dimensiones que podemos encontrar muy básicas en el currículum son los contenidos. Y el currículum también tiene una dimensión política.
y al final de cuentas Marx estaba estudiando lo que los contenidos en la institución le dictaban, ¿no? Él tenía este acercamiento a través de la institución y pues al final de cuentas este es un examen escolar que nos permite también empezar a rascar en el pensamiento del autor. Y bueno, al investigar de qué naturaleza fue la época de Augusto, podemos también encontrar qué pensaron del Imperio Romano los pueblos extranjeros y finalmente cómo fueron sus artes y literatura. Porque algo que comenta Marx es que en la época de Augusto, en Roma, las artes y la literatura tuvieron un crecimiento exponencial. Habían muchos autores que eran leídos. Bueno, le voy a ir bajando. Digamos que lo que estoy haciendo con ustedes, repito, es tratar de llevar mis anotaciones a esta forma virtual a través de una lectura comentada. Y bueno, aquí está, me parece que el ensayo, pero en latín, y después la traducción del compañero tesista. La verdad es que sí es un trabajo muy fuerte y muy admirable, ¿no? El tener que acercarse a estos textos y más si pues no hay apoyo, ¿no? Porque lo que también comenta el autor es que pues tuvo muy poco apoyo y sí recibió apoyo de otros lugares, pero pues aquí en México no es muy impulsada este tipo de investigaciones y más de este Marx oculto o Marx desconocido. Bien, aquí Marx dice, para no extenderme más de lo necesario, compararé la más hermosa época anterior a Augusto, a la cual hicieron próspera. Aquí yo quiero hacer como un énfasis, ¿no? Para ver eh, por qué Marx está diciendo que esa época anterior a Augusto era próspera. Digo, hay que como que leer entre líneas, ¿no? Y es qué características o particularidades sociales tenía esa época para que Marx caracterizara de esta forma esa época. Y dice lo siguiente, a la cual hicieron próspera la sencillez de costumbres, el gusto por el esfuerzo y la integridad tanto de los magistrados como de la plebe. Y bueno, compara esta época y también compara la época con la de Nerón. Y pues aquí voy a ir anotando por lo que busqué, que fue también pues emperador, creo que no puedo anotar, pero voy a poner así como una E, del Imperio Romano. Uh-huh. Ya vi por qué no puedo anotar. Emperador del Imperio Romano. Bueno, entonces Marx lo que intenta hacer es, digamos, comparar las distintas épocas antes y después de Augusto, si no me equivoco, porque Nerón fue después de Augusto. Esto también quisiera rescatar el segundo párrafo, compañeros, y esto sí me gustaría como que lo tuviéramos presente o leerlo todo. Dice, en ningún momento los romanos se apartaron del estudio de las artes liberales más que en la época anterior a las guerras púnicas. A mí me interesa esto particularmente por el campo en el que trabajo, cuando la instrucción era estimada en menos. Es decir, la instrucción que no es educación, pero que en Roma, debido a las guerras púnicas, la relación, digamos, básica entre docente y educando eh, no era tan importante como la dedicación la educación y esfuerzo en la agricultura. Esto me parece muy, muy interesante. Y bueno, aquí también lo rescata Marx. Y más abajito habla sobre Nerón. Le voy a ir bajando. Aquí prácticamente lo que dice Marx es, bueno, si nos preguntaran cómo fue aquella época, pues fue un caos, ¿no? O sea,
no tenemos que decir mucho. Y lo que aquí dice es lo siguiente: si queremos definir la época de Nerón, no son necesarias muchas palabras, puesto que básicamente había muchos problemas, ¿no? O era un caos. Asesinados los mejores ciudadanos, gobernando un juicio infame, violadas las leyes, incendiada la capital y procurando los generales la gloria en la paz más que en la guerra. Entonces, pues también hice apuntes sobre esto y termina diciendo lo que les comentaba, temiendo que sus éxitos suscitaran sospecha y sin algo que los motivara a grandes hazañas. Eh, Dice, si queremos definir la época de Nerón, no son necesarias muchas palabras, puesto que pasó todo esto. Entonces, ¿quién preguntará cómo fue aquella época? ¿No? Yo lo interpreto como, pues, no tenemos mucho que decir, o sí, por supuesto que sí habría que profundizar, pero yo lo entiendo como se hace Marx esta pregunta, como, pues ya para qué nos preguntamos más si sabemos que fue muy caótico. Muy complicada esta era en Roma, o esta parte histórica de Roma. Encontré que hubo un gran incendio de Roma en julio 64, 18 de julio, en el año 64 después de Cristo. Y un poco lo que busqué, sería como interesante meterse a profundizar más, es que Nerón, quien, como decía, fue emperador del Imperio Romano, fue responsable. Digo, tengo que seguir buscando, pero les estoy compartiendo lo que fui anotando. Bueno, entonces yo más o menos también trato de guiar mi estudio con líneas del tiempo. Eh, lo que entonces más o menos Marx hace es intentar analizar, digamos aquí tenemos el año cero, y Augusto gobernó del 27, ay creo que no puedo anotar, pero ese es el año cero, ¿no? Del 27, no sé por qué no puedo anotar, del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Bueno, no puedo anotar, pero creo que sí se entiende. El gran incendio de Roma ocurrió muchos años después, tendrían que pasar muchos años, yo tengo aquí registrado 64 después de Cristo, no encontré con mucha claridad cuándo gobernó Nerón, pero bueno, esto es un poco sobre la visión histórica que tiene el joven Marx. Y bueno, ya para no cansarles, porque me gusta mucho esto de que es un acercamiento y no es, digamos, ya en un nivel más profundo, sino ver también qué otros terrenos exploró Marx. Me quiero un poco así saltar mucho para no robar tanto la palabra y que esto no sea un monólogo, porque a veces es muy aburrido. Al final, por eso decía al principio, no sé si me escucharon, que creo que Marx intenta y con mucho trabajo tomar una postura política respecto al Principado de Augusto. Y en la página 5, que ya es, me parece que la conclusión, dice lo siguiente. Ajá, aquí en el último párrafo, aquí, en esta parte. Dice, y dado que al parecer la época de Augusto no es inferior a las mejores épocas de la historia de Roma, sino diferente a las malas, y como verás que han desaparecido los partidos y las luchas, pero que las artes y la literatura realmente florecen, el principado de Augusto debe ser contado con razón entre las mejores épocas, y debe ser considerado como un hombre muy poderoso. Esto también es interesante, ¿no? Como o la visión de poder o lo que significa el ejercicio de poder y también de un hombre en la Roma o en el mundo occidental. Y dice Marx que aun cuando todas las cosas le eran permitidas, una vez que logró el poder, se dedicó, no obstante, tan solo a establecer el bienestar del Estado. Bueno, entonces, yo sí veo aquí, tengo que regresar a la tesis de Rafael, pero si no mal recuerdo,
él lo que comenta en la interpretación, que también está en la tesis, es que sí intenta, digamos que posicionarse, es que no quiero decirlo así, del lado de Augusto, pero tambaleando, ¿no? Como que dudando. Y bueno, creo que con eso cierra el ensayo de Marx sobre el Principado de Augusto. Y bueno, yo creo que unas de mis dos conclusiones a las que yo llegaría para ya terminar, eh, dos de las conclusiones a las que yo llegaría básicamente es que tenemos que tener presente la idea de que el ser humano, en cuanto nace, toma en cuenta la cultura común en la que nace y eso evidentemente le trastoca, sí o sí. Entonces, al nacer Marx en Tréveris, que tiene toda una historia que se vincula necesariamente con Roma, que se vincula con Augusto, pues Marx tiene que eh, tener presente eso, ¿no? Y también creo que es una de las funciones que al final cumple la escuela o la institución escolar moderna, en la que pues todas y todos estamos envueltos. Y la segunda conclusión tiene que ver un poco rescatando lo que ya hemos dicho de no obviar, digamos, todas las dimensiones a las que se acercó Marx, que tenemos muy presentes la lectura de la economía política, porque evidentemente eso dedicó la mayor parte de su vida, pero creo que podemos encontrar más en otros textos. A mí particularmente el de Lecciones de un joven al escoger profesión me gusta mucho y bueno, yo cerraría esta como pequeña, eh, este primer acercamiento. Espero como un poco haber clarificado o introducido esta tesis que estamos leyendo, si es que no leyeron el texto, Moy y Gerardo, y si lo leyeron, pues les pediré de favor que profundicemos, ¿no? En algunas de las ideas de Marx o sobre la tesis de, de Rafael. Uh-huh. Solo con eso, Mau. Muchas gracias, Lalo. Muy excelente tu presentación. Este, pues igual no sé si alguien quisiera tomar la palabra para dar algún comentario, alguna pregunta sobre este texto. Eh, es un texto, como lo decía Lalo, muy breve, son apenas 5 páginas, pero el estudio que hace el tesista, el traductor, es muy, muy, muy bueno. De hecho, al final de la tesis, eh, este, este licenciado dedica una parte a platicar sobre el proyecto del Mega, que es el proyecto de las obras completas de Marx y Engels. Una de las cosas que nos llevaron a hacer este círculo de lectura es justamente este proyecto, que es un proyecto de dedicar una edición completa de las obras literalmente completas de estos autores, es decir, de todo lo que se tenga registrado de ellos, hasta el día de su muerte, ¿no? Eh, y pues nos hemos dado cuenta que desde hace algunos años se han traducido al español varias obras inéditas, tanto de su juventud como de su vejez, al español. Y, y bueno, esta es una de esas obras. En este periodo, Marx, igual también lo comenta el autor, también tuvo textos sobre poesía, tradujo poemas de la época clásica al alemán y tiene textos suyos. Él mismo quería ser poeta. Lo vamos a ver un poco con la carta que le escribe a su padre antes de entrar a la Universidad de Bonn. Pero bueno, en general todo este mundo clásico influyó demasiado en su pensamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, quería resaltar
una pequeña frase creo que es la segunda página de este texto sobre Augusto, porque para quienes tengan algún eco de la obra de Marx, puede resonar un poco. Y me estoy refiriendo a este fragmento que de inmediato les comparto. A ver, díganme si pueden verlo. Sí. Ok. En esta parte, cuando Marx está comparando el gobierno de Nerón con el de Augusto, está este párrafo que dice, pero toda esa época estuvo colmada de la pugna de patricios y plebeyos, pues desde que los reyes fueron expulsados hasta la Primera Guerra Púnica, se compite por el derecho de unos y otros, y gran parte de la historia se refiere solo a las leyes de los tribunos o los cónsules crearon, a las leyes que los tribunos o los cónsules crearon, con enorme esfuerzo de una parte por otra, o de otra. Eh, este, este pequeño párrafo me hizo mucho eco en la obra quizá más conocida de Marx, porque cuando evalúa, digamos, de alguna forma Marx el principado de Augusto, dice que estas pugnas desaparecen, ¿no? Y frente a eso se eleva mucho, eh, digamos, la producción de poesía y de literatura, ¿no? Y me hace eco porque unos años después, en 1848, cuando escribe junto a Engels el Manifiesto Comunista, justamente cuando hace, eh, cuando hace referencia a la lucha de clases, justo al principio del manifiesto lo menciona. La historia de todas las sociedades hasta el día de hoy es historia de lucha de clases. Libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, maestro y oficial, etc. Y una de las cosas que menciona en este texto y en otras, como en los manuscritos de 1844, es que el capitalismo reduce a la nada la literatura, ¿no? Las artes, y solo están subyugadas a la producción de la economía. Si bien muchas veces se nos ha hecho énfasis de algunos autores sobre la interpretación o el método de interpretación que uno le da a los textos, es no interpretarlos desde la visión de textos posteriores para, por ejemplo, estudiar la obra de un autor, o que un hecho histórico no se puede leer a la luz de nuestros tiempos. Eh, Sin embargo, esto que yo les acabo de compartir me parece importante por el hecho de resaltar que la lectura que Marx tiene del mundo, el método que tiene de leer el mundo y no solo de analizarlo, sino aún más de ofrecer un mundo ideal, si lo quieren ver así, está desde sus orígenes, ¿no? Marx siempre desde su juventud tuvo un interés por la poesía, la literatura. Eh, Él deseaba una vida bohemia, lo vamos a ver un poco más en su vida de universidad, y este era el futuro que él esperaba para la humanidad, ¿no? Era el mundo por el que luchaba. Entonces, por eso me parece muy, muy importante también este texto, porque la razón por la que él piensa que el Principado de Augusto fue superior que, por ejemplo, el de Nerón, o al menos mejor que el de Nerón, fue por esta cuestión de la producción literaria, poética y de las artes, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que al menos yo les quisiera compartir. El texto, como pueden, si tienen oportunidad de leer completa la tesis,
Hay muchísimo jugo de dónde sacar. El traductor hace todo un ejercicio filológico. Es importante también mencionar que si bien Marx tuvo muchas influencias del mundo clásico, este particularmente es importante también para otros autores para explicar los orígenes y las contradicciones de la modernidad, ¿no? El autor, por ejemplo, habla de Nietzsche, quien fue filólogo y que dedica varios textos sobre, digamos, sobre las contradicciones del cristianismo en la época clásica. O posteriormente, por ejemplo, Foucault dedica varios textos también a la época clásica, como la historia de la locura, como la historia de la sexualidad, el nacimiento de las prisiones, de la clínica, etcétera, ¿no? Entonces, al mencionar que Marx estuvo muy sumergido en este mundo y sumamente influenciado, justamente también a través de eso tuvo herramientas para tener una visión bastante íntegra sobre el mundo moderno, ¿no? Pues bueno, eh, yo es lo que yo les quisiera compartir, mi opinión sobre este texto. No sé si Lalo quisiera compartir algo más o algún otro compañero. No, nada más. No, muchas cosas en realidad. Es que es interesante este ejercicio que haces, Mau, de ir dialogando con el autor a través de los años, ¿no? Es decir, el joven Marx, luego nos vamos al manifiesto. En mi mente pasó a ver si me ayudas a recordar, es decir, esta dimensión literaria que él tiene, este ejercicio intelectual de leer un chingo de novelas, se puede ver justo al principio de los Grundrisse, el primer libro. ¿Cómo se llama, Mau, la novela que hace referencia a a este joven que se pierde en una isla? ¿Te acuerdas? Eh, bueno, justo como lo comentabas al principio, eh, aquí también tengo a la mano mis Grundrisse. Ay, en, qué padre, en la sí. editorial Ándale, Penguin. puedes abrir la primera, justo la primera hoja. Yo Ujú. también por aquí los tengo, pero está hecho un desmadre. Entonces, como si puedes leer ese parrafito y habla de las Robinsonadas, ¿no? Y precisamente Robinson Crusoe, bueno, es una novela, Sí, eh, pero no sé si puedas leer ese parrafito, pero a mí este ejercicio que hiciste, a mí me hizo sentido en el sentido de que Marx tenía un bagaje literario muy amplio, ¿no? Muy amplio y que se ve también en su estilo particular de escritura. Y ya. Ah, Robinson Crusoe, esa era la novela, no me acordaba. Pues yo nada más comentar que igual no conocía este texto y pues ujú. por obvias razones, ¿no? Las que comenta el autor de la tesis, es un texto desconocido, entonces pues sí, desde ahí me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, pues por cuestiones laborales no pude leer el texto, nada más ahorita lo que pudimos revisar con Lalo y lo que comentaste, Mau, también. Y me pareció muy interesante, sobre todo por esos datos de la vida de Marx, que son desconocidos, ¿no? Yo no sabía esa parte de su formación como bachiller, de su interés por la poesía, por la literatura y por esta vida bohemia, que pues es algo que también me identifica con él, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho. Las artes es algo que siempre me llama la atención. Y de hecho estoy escribiendo sobre eso para mi vecina con la sociología del arte y pues ahí también se analiza mucho este aspecto, ¿no? Está como debate entre el compromiso político de los artistas y por otra parte la libertad creativa. Entonces siempre es ahí como eh, no puedes como hacer las dos cosas, ¿no? Tienes que comprometerte de alguna manera. O más bien si te comprometes políticamente, dejas tu libertad creativa y si te vas por la libertad creativa, te concentras en lo individual y te olvidas de criticar, ¿no? Una estructura social. Y ¿qué más iba a comentar? Ah, esta parte que comentabas, Mau, de lo que comenta, lo que escribe Marx
manifiesto de que la lucha de clases siempre ha estado presente en todas las épocas de la historia de la humanidad. Y pues también hay una parte ahí de la tesis que vi, que también comentó Lalo, de las artes liberales y las artes serviles, ¿no? Entonces ahí también está otra referencia. Ahorita me fui a revisar acá en internet. Pues las artes liberales no eran otras más que las que podían, las actividades que podían cultivar las personas libres. Entonces ahí está otra vez confirmada esa parte, ¿no? Ese comentario sobre la lucha de clases. Y pues nada más, eso sería lo que yo comentaría. Y pues agradecerles por esta revisión. Gracias, Gerardo, también por tus palabras. Pues bueno, en general, esta es la intención de revisar estos textos, analizar un poco, conocer un poco los orígenes de Marx, para leerlo como autor, ¿no? O sea, no tratar de leerlo en clave marxista, o en clave, digamos, en clave teleológica, como para pretender darle siempre un sentido último a lo que él escribe, sino como un autor con toda la complejidad que eso significa, entendiendo que siempre hay influencias, subjetividades, hay estilos, hay referencias, hay muchísimas cosas, y más aún cuando se trata de un autor tan prolífico como Marx, ¿no? Y en cierta medida desconocido, ¿no? El gran corpus de su obra, o la gran masa de sus textos no se han estudiado, muy pocos están editados y mucho menos se toman en cuenta cuando hablamos de su pensamiento, ¿no? Pues bueno, no sé si quiera dar algunas últimas palabras, Lalo, para concluir esta sesión. Pues yo solamente agradecerte, Mau, por el impulso de este espacio. No siempre creo que, a veces siento que la gente cree que ya terminamos de leer a Marx, cuando tampoco se lee realmente, creo yo, o eso es lo que me toca percibir. Pero realmente todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Y podemos sumergirnos y encontrar un montón de cosas. Entonces yo por eso también me animé a darme un espacio para entrar a este círculo y pues que juntos podamos ir caminando, ¿no? Ahora sí, desde que Marx fue iba a decir un niño, pero más bien un joven, sus primeros escritos, y creo que va a ser interesante, ¿no? Ya después cuando avancemos un par de años más, si es que continuamos, y pues agradecerle también a César y a Gerardo. Creo que el acercamiento, como bien lo dijo Mau, fue de todos. Yo no pude profundizar porque evidentemente es un texto que desconocía, pero que estoy seguro de que si lo leemos y releemos y releemos, navegando como lo hizo Mau, yéndose al manifiesto o yéndose a otra obra de Marx, pues vamos a poder encontrar mucho de de autor. Y por último, pues las personas que lleguen a escuchar, si es que lo llegan a escuchar, pues que se unan a este espacio, o que trabajen en sus zonas geográficas lecturas de Marx, pero ampliando la mirada, ¿no? Porque sí hay una ortodoxia muy fuerte que a veces puede ser un poco reducida, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles y cuídense mucho. Gracias, Lalo. También quisiera comentarles que igual que ustedes, cuando
yo estaba revisando las obras para hacer el programa de este círculo. Yo no sabía que existía esta obra. De hecho, yo me estaba guiando por un mapa que les compartí la semana pasada, que hizo el profesor Enrique Dussel sobre las obras de juventud de Marx. Y este texto del Principado de Augusto no lo contempló. Entonces, también fue la primera vez que yo lo leí, que escuché hablar de él, gracias a una biografía, la biografía de este libro, que su estudio introductorio es muy bueno, es bastante digerible. Yo se los voy a compartir en el chat para que lo puedan leer libremente. Y pues bueno, vamos a tratar de encontrar todas las obras que sea posible para ir armando cronológicamente este pequeño ejercicio, ¿no? De acercarnos a este autor. Y pues bueno, también les agradezco su tiempo por estar aquí, sin ningún, eh, sin ningún compromiso, más que con nosotros, ¿no? Pues bueno, un abrazo a todos y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Vale? Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Bye. Bye, cuídense.